Hola, ¿cómo están, hermanos? Por aquí Alex Díaz, y en el día de hoy el Señor ha querido que hoy día dé el tema de la palabra del Señor. Y para que vayan buscando en su Biblia, vamos al Antiguo Testamento, y busquen el libro de Primero de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15. Bien, pero ahora vamos a hacer un pequeño resumen de desde la última vez que pude dar el tema en 1 Samuel capítulo 7. Recordemos, para los que vieron la predicación, la enseñanza, estábamos en 1 Samuel capítulo 7 cuando el pueblo estaba en una decadencia espiritual, y Samuel era como líder espiritual, y ellos tuvieron como un anhelo de buscar al Señor. Hubo una especie de avivamiento de buscar al Señor, y recuerden cuando Samuel les decía: si volvéis al Señor de todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y a Astarot, y dirigid o preparad vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Estuvimos viendo todo ese mensaje la vez pasada, y eso pasó en el capítulo 7 cuando el pueblo de Israel, la nación de Israel, arregló cuentas con Dios y tuvieron un buen tiempo de paz. Después, en el capítulo 8, Samuel envejeció, eh, y sus hijos estuvieron por jueces, pero sus hijos no estaban haciendo lo bueno, y el pueblo empezó a reclamar y pidieron un rey. Y esto le pareció mal a Samuel, pero también al Señor. Y el Señor le dice a Samuel: no te preocupes, no te rechazan a ti, sino me rechazan a mí, porque el pueblo de la nación de Israel estaba pidiendo un rey, igual que las otras naciones vecinas. Y eso no estaba bien, porque tenían a Dios, había una teocracia. Entonces eso pasa en el capítulo 8. En el capítulo 9, Saúl es ese rey que ellos pedían, que Dios le puso a la nación. En el capítulo 13 hubo una guerra con los filisteos, donde Samuel eh, desobedeció al Señor. El capítulo 14 vemos que Jonatán atacó a los filisteos, solo él y su criado, y Dios produce un gran terremoto y los filisteos se desorientaron, y Saúl atacó debido a lo sucedido, y en su misericordia el Señor le da la victoria. Y aquí es donde llegamos al capítulo 15, donde Samuel, el profeta de Dios, sacerdote y el último juez, se dirige a Saúl diciéndole las cosas que Dios quiere que haga Saúl. Quiero que leamos el versículo 22, que estos son versículos muy conocidos por el pueblo cristiano, y si no lo conoces, ahora lo vas a conocer. Capítulo 15 de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Esto es más adelante, pero vamos a partir del versículo 1 más ratito. Leamos el 22, dice: y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, este mensaje y todo lo que vamos a leer es un mensaje de parte de Dios por medio de Samuel al rey Saúl, rey de la nación de Israel. Vamos al versículo 1 del capítulo 15. Versículo 1. Leamos, dice: Samuel dijo a Saúl. Samuel dijo a Saúl, esto venía de parte del Señor, dice: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre tu pueblo, o sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor, le dice Samuel.
a Saúl, al rey Saúl. Entonces, está atento a las palabras del Señor. Saúl debía estar atento, ¿por qué? Porque Saúl era un rey, pero medio porfiado. Como decía recién en el capítulo 13, ya había desobedecido al Señor. Por su impaciencia, él tenía que esperar 7 días a Samuel para ofrecer holocausto. Estaban en medio de una guerra donde la gente del rey Saúl estaba desertando porque el enemigo, los filisteos, eran muchos y ya estaban teniendo miedo y necesitaban la ayuda de Dios. Entonces, Samuel iba a llegar, pero tenía que esperar los 7 días. Y en su impaciencia, ya iba a los 7 días, en su impaciencia, ¿qué hizo el rey Saúl? Ofreció holocaustos a Dios, cosa que al rey no le correspondía hacer. Tenía que esperar a Samuel. Entonces, lo hizo y eso no agradó al Señor. Y en 1 Samuel 13:13 vemos las palabras que Dios manda por medio de Samuel. Dice, y Samuel dijo a Saúl, al rey Saúl, has obrado neciamente, le dijo. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Saúl desobedeció en el capítulo 13. Por eso le dice Samuel, has actuado neciamente. No has guardado el mandamiento del Señor. Entonces ya en el capítulo 13, Dios estaba, por medio de Samuel, exhortando, retando al rey Saúl, porque estaba haciendo cosas que no le corresponden como rey. Entonces, por eso, en este versículo 1 dice, está atento a las palabras del Señor. Tienes que tomar atención. Debes obedecer a lo que el Señor te va a dar, te va a decir, perdón. Y le recordaba ahí en el mismo versículo, dice, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre tu pueblo. Recordemos que la nación pedía un rey y Dios le escogió un rey, no porque fuera mejor, sino porque Dios los escogió. Entonces le estaba recordando, Dios te escogió por rey. Entonces esté atento a las palabras del Señor. Ya desobedeciste en el capítulo 13 para nosotros. Porque actuaste neciamente, te adelantaste a algo que no debías hacer. Ahora esté atento a lo que el Señor te va a decir. Recuerden, estamos en el capítulo 15. Versículo 2 dice, así dice el Señor de los ejércitos. Recordemos. Samuel le habla a Saúl, que es el mensaje de Dios. Así dice el Señor de los ejércitos, que dice, yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Dice, ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Entonces, ese era el mensaje para Samuel. Mensaje que Saúl, el rey Saúl, me enredo ahí en los nombres. Saúl debía obedecer el mensaje que Dios le estaba dando. Y el mensaje era que Dios iba a castigar a Amalec por medio de lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía a Egipto. Pero ¿quién es Amalec? ¿Quiénes son los amalecitas? Esto lo vemos en Éxodo 17, también en Deuteronomio. Fue un acontecimiento que sucedió en los días de la peregrinación en el desierto, cuando Israel salió de Egipto. Los amalecitas era un pueblo nómade, era un pueblo cruel, despiadado, y era un enemigo de Israel. Y este pueblo atacó despiadadamente a Israel. Se dice, estaba leyendo comentarios y también sale algo en la Biblia, dice que atacó a los rezagados, a los más débiles, los atacó por la retaguardia. Entonces fue un ataque cobarde de los amalecitas. Y como dije recién, los amalecitas eran malos, despiadados, y cobardemente atacaron a la nación de Israel, que venía agotados, venían cansados, saliendo recién de Egipto. Entonces,
Por eso, el día de la venganza del Señor había llegado y Dios quería usar a Saúl para obtener venganza con los amalecitas, un pueblo malo y despiadado. Dice, yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel. Los de Amalec habían pecado contra el pueblo de Dios, y quien se mete con el pueblo de Dios es meterse con Dios mismo. Esto había pasado mucho tiempo, 4 siglos atrás, dicen. 4 siglos atrás. Pero Dios no se olvida. Entonces, este pueblo había atacado a Israel y Dios iba a obtener la venganza por medio de Saúl, el rey Saúl. Versículo 3 dice, ve ahora y ataca a Amalec, era la orden, y destruye por completo todo lo que tiene. Y no te apiades de él, dice el Señor, le dice a Saúl, al rey. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. El mandamiento del Señor era claro para Israel, para el rey. Elimina todo, destruye todo lo que tiene, a las personas, a los animales, al rey, a todo. Y el Señor se aclara y dice claramente en el versículo, dice, y no te apiades de él. Animales, bueyes, ovejas, todo. Este mandamiento parece cruel, o la exigencia de Dios parece cruel para nosotros, pero todo lo que hace el Señor es justo. Y esto está dentro de su soberana voluntad. Dijimos, era un pueblo enemigo de Dios siempre, un pueblo despiadado, y Dios sabe lo que hace. Entonces Dios iba a aplicar justicia con este pueblo e iba a usar a Saúl y lo mandó a eliminar todo. Todo, Saúl decía. Entonces la instrucción fue clara, pero vamos a ver si Saúl iba a obedecer o desobedecer. Recordemos una vez más que en el capítulo 13 ya había desobedecido. Entonces este es como una especie de prueba nuevamente para Saúl como rey. Estaba pensando mientras hacía el mensaje, el mandato que le da Dios es destruye todo. Tú y yo no somos rey, ¿cierto? No tenemos que matar a ningún pueblo, ¿cierto? Pero sí Dios nos da mandamientos, así como Saúl debía obedecer este mandamiento, que era claro, un poco fuerte para nosotros, pero claro el mandamiento de eliminar todo. Dios a nosotros como sus hijos en este tiempo también nos da mandamientos. Claro que sí, nos da mandamientos. Y quiero que veamos un mandamiento que el Señor nos da, que dice en Colosenses 3:5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir. Ahí tenemos que matar algo nosotros. Lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En otro versículo, en el 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Estos son mandamientos del Señor que tú y yo no debemos desobedecer, pero sí debemos eliminar eso en nuestras vidas porque Dios lo manda. Así como Dios mandó a Saúl a eliminar un pueblo entero, a nosotros nos manda a eliminar todo esto en nosotros que nos está sobrando y no nos sirve, que es el pecado. Entonces debemos hacer morir esto en nosotros. A Saúl le tocaba obedecer o desobedecer el mandamiento claro que el Señor le había dado. A ti y a mí lo mismo. Esos mandamientos que vimos recién en Colosenses también va para nosotros y tenemos que hacerlo morir en nuestras vidas. Si Dios nos manda hacer morir esto en vosotros, claramente es porque es lo mejor para nosotros. ¿Y saben qué? Lleva gloria a su nombre como hijos del Señor. Versículo 4 dice, entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim, 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá.
Saúl fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle. Versículo 6 dice: y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos, descended de entre los amalecitas para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y los ceneos se apartaron de entre los amalecitas. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Achur, que está al oriente de Egipto. Hasta aquí pareciera que Saúl había cumplido todo y que iba muy bien. Junto a sus tropas, a muchos hombres, y fue y destruyó, dice, desde Ávila en dirección a Achur, que estaba al oriente de Egipto. Saúl perdonó o dejó ir a los ceneos porque los ceneos, como dice el versículo, habían mostrado misericordia con Israel. Entonces tenían cierta amistad. De hecho, el suegro de Moisés, Jetro, también era uno de los ceneos. En el versículo 8 dice: capturó vivo a Agag, Saúl, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero el mandamiento era matar a todos, Saúl. Aquí vemos que dejó vivo al rey Agag, el rey de los amalecitas. Si alguien tenía que morir o a eliminar, pienso que era el rey. ¿Y qué hizo Saúl? No obedeció, dejó vivo a Agag, rey de los amalecitas. Esto no era parte del plan, entonces la cosa no se ve bien. Versículo 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo. Pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Como dije y como leemos, el mandato era destruir todo. Saúl y el pueblo dice que perdonaron al rey. Quizá alguien pueda estar pensando: ¡oh, qué bueno! Perdonaron al rey. También dice que dejaron lo mejor de los animales. Y quizás un animalista por ahí pueda decir: ¡oh, qué bueno con los animalitos! No los quiso matar. Dice: Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de los animales. Perdonaron al rey y a lo mejor de los animales. Lo mejor de los animales. Desobediencia era eso. Porque ese no era el mandato directo que Dios le dio. Según vemos aquí, ellos discriminaron entre lo bueno y lo malo, eligieron lo mejorcito de los animales. Entonces, ¿dónde quedó el mandamiento del Señor? Desobediencia de parte del rey Saúl. Ellos no tenían nada que elegir entre animales, no tenían por qué dejar vivo al rey. Entonces, la pregunta es: ¿qué importancia tenía para el rey, para Saúl, el mensaje de la palabra de Dios? ¿Qué peso le daba él a la palabra de Dios como rey y representante de la nación de Israel? Tristemente, Saúl no le importó la palabra del Señor. No le importó, porque si le hubiera importado, hubiera hecho caso. Pero no, él dejó vivo al rey de Amalec, al rey Agag, y a lo mejor de los animales. Desobedeció. Una aplicación para nosotros, queridos hermanos. Nace la pregunta: ¿qué importancia le damos a la palabra del Señor? Saúl no le dio la importancia que debía. Saúl parece que tenía mejores planes. A veces nosotros también, como que tenemos mejores planes que Dios. No les damos la importancia a la palabra del Señor. A veces pareciera que no creemos realmente que es ese libro, que es la Biblia, es la palabra del Señor y es el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Y la pregunta es: ¿la respetamos como tal? Saúl no lo hizo. ¿Le damos el peso que realmente tiene, la importancia que tiene la palabra del Señor? ¿La obedecemos? La palabra dice: no tomarás el nombre de Dios
oh Jehová tu Dios en vano. Y hay cristianos que la usan hasta en chistes, en memes. No le están dando el peso. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y hay cristianos que no honran a sus padres. No darás falsos testimonios ni mintáis. A veces el cristiano miente a veces, no dando importancia a la palabra del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A veces no lo amamos como se debe. El Señor nos dice, sed santo porque yo soy santo. Nosotros debemos apartarnos de todo lo malo y a veces andamos ahí pecando, jugando con el pecado. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Sed misericordiosos, nos dice la palabra, y no hacemos caso a veces gritamos, nos llenamos de ira, enojo, nos dura días. Y es la palabra del Señor. Y a veces no les damos el peso necesario, la importancia que Dios nos está diciendo, no hagas esto, y nosotros lo hacemos. O lo hacemos a media. Le damos realmente el valor que la palabra del Señor tiene. Saúl no le dio el valor que tiene la palabra del Señor, porque no la respetó, no la obedeció, sino que hizo lo que él quiso. Él era el rey, el representante de la nación. Entonces, ¿cuál es el sentir de Dios cuando Saúl le desobedeció? ¿Qué sentía Dios? ¿Qué pasaba por Dios? Dice el versículo 10, entonces vino palabra del Señor a Samuel, diciendo, el versículo 11 dice, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. ¿Por qué Dios tiene ese pesar por Saúl en su corazón? Dice la Biblia, yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, dice, porque ha dejado de seguirme, porque le ha sido desleal, porque el rey no le hace caso, por eso le pesa en su corazón al Señor, porque el rey no cumple sus mandamientos. Y el Señor dice, me pesa haberlo hecho rey, porque no obedece mis mandamientos, porque Saúl era porfiado, porque no obedecía, porque sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo en este caso, porque decidió hacer su voluntad y no la voluntad del Señor. Por eso le pesó al Señor haber elegido a Saúl como rey. Esto es como la reacción de Dios. Pero también vemos la reacción de Samuel en el mismo versículo. Dice, y Samuel se conmovió por el sentir de Dios y clamó al Señor toda la noche. Clamó por Saúl. Sin duda, Samuel amaba al rey Saúl. También sabía que se le venía complicada la cosa a Saúl, por eso oró toda la noche. Sin duda, la compasión de Samuel salió ahí por Saúl y oró toda la noche. ¿Qué diría Dios de nosotros cuando tú y yo le desobedecemos? Cuando tú y yo desobedecemos, ¿cuál es el sentir del Señor? Vemos el sentir de Dios hacia Saúl porque le desobedeció. Le pesó en su corazón. ¿Y qué siente el Señor cuando tú y yo le desobedecemos o le obedecemos a medias? ¿Qué pensará el Señor de nosotros cuando pasan los años y seguimos en niñerías? En niñerías como cristianos. Cuando el mismo pecado caemos una y otra vez, el Señor nos perdona en su misericordia y volvemos a caer. ¿Qué pensará Dios cuando ve que a ti y a mí a lo mejor no nos importa la palabra del Señor? ¿Qué piensa Dios de nosotros cuando Él sabe y ve nuestros pensamientos, lo que maquinan? Sin duda, mis queridos, Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros. Pero ¿qué pensará Dios de nosotros?
Dios dice, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no obedece mis mandamientos. Le pesaba al Señor. Versículo 12, el 12 dice, y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl ha ido a Carmel, y he aquí que ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta, ha seguido adelante bajando a Gilgal. Primero, Samuel desobedece, desecha la palabra del Señor, dejando vivo al rey Agag y a lo mejor de los animales. Y ahora se hace un monumento para sí. Este monumento se lo hizo por la victoria que obtuvo, por haber traído como trofeo al rey y a lo mejor de los animales. En vez de darle la gloria al Señor, se hizo un monumento a su nombre. Saúl, Saúl, Saúl. Versículo 13. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor. He cumplido el mandamiento del Señor. Eso dijo Saúl. Bendito seas del Señor. He cumplido el mandamiento del Señor. Me imagino a Saúl orgulloso por su victoria. Por eso le dice esto, he cumplido el mandamiento del Señor cuando ve a Samuel. Bendito seas del Señor, he cumplido. Pero la victoria, querido Saúl, no es sinónimo de haber cumplido con el Señor. Porque Saúl obedeció a medias, juntó a su gente, fue a atacar a los amalecitas, mató a todos, pero no mató lo mejor de los animales ni al rey. Por lo menos yo hubiera dejado vivo a los niños, a las mujeres. Había que obedecer todo, pero Saúl desobedeció. Pero le dice a Samuel, le dice, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Mentira, Saúl, no cumpliste el mandamiento. ¿Qué pasa en el creyente cuando no ve el pecado y cree que está haciendo todo bien delante del Señor? ¿Qué pasa? A veces creemos que la estamos haciendo bien, así como Saúl, pero no estamos bien. Ahí es necesario que alguien nos exhorte, así como necesitamos un Samuel que nos diga la verdad cuando no estamos haciendo las cosas bien. Al parecer, Saúl pensaba que cumplir el mandato de Dios a medias era cumplir con Dios, pero no Saúl. No, mi querido hermano, no es así. El Señor quiere obediencia absoluta. Pero Samuel, en el versículo 14 dice, pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Se escuchaba el sonido de estos animales. Animales que no debían estar. Animales que Saúl y el pueblo debía haber eliminado. Es como que Saúl le dice, si cumpliste el mandamiento del Señor, ¿por qué escucho el sonido de animales? Entonces el sonido de los animales delató a Saúl, porque no tenía que traer nada. Saúl no se pudo resistir a traer lo mejor de los animales y exhibirlos para vanagloriarse. Este era el orgullo de él como rey. Recordemos una vez más que el mandato era destruir todo, y no lo hizo. La desobediencia de Saúl se estaba viendo y escuchando en los animales. Versículo 15, y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Dice, el pueblo perdonó lo mejor de los animales para hacer sacrificios. Pero dice, pero lo demás, ojo, lo destruimos todo. Cuando dice, el pueblo perdonó, me hace recordar a Adán cuando dijo,
La mujer que me diste, ella fue. O Aarón cuando dijo, el pueblo pidió un ídolo y se formó un becerro, echándole la culpa a otros. Así actuó el rey de Israel. Pero él era el rey y él debía dar las órdenes. Él era el responsable de que se obedeciera la voz del Señor. Él como líder era el responsable de que se cumpliese el mandamiento del Señor. Él, en vez de reconocer su pecado, le echa la culpa a otros. Ellos fueron. El pueblo perdonó. Saúl estaba justificando sin duda su desobediencia. Pero te has dado cuenta como aplicación que hay cristianos que siempre le echan la culpa al otro. Es que él fue, es que ella me dijo, es que él, es que... Cuando tenemos algún conflicto, no reconocemos nuestro error, es como que nos cuesta. ¿Por qué? Hay cristianos que les cuesta más, otros menos, y hay otros que sí reconocen gracias al Señor. Pero cuesta entre cristianos a veces. Y yo me pregunto, ¿eres capaz de reconocer tu culpa en alguna circunstancia o conflicto? ¿Eres capaz de pedir perdón? Si tu culpa del problema entero fue solamente un 5% del problema, ¿eres capaz de reconocer ese 5% o le vas a echar la culpa al otro por el 95%? No, es que él me motivó, él me obligó. ¿Eres capaz de decir, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón? Al cristiano, tristemente, le es difícil reconocer su pecado y tiende a echar la culpa a otros. Pero eso pasa en otras iglesias, no acá con nosotros, ¿ya? Aquí Saúl se justifica echándole la culpa al pueblo y también dice que son para hacer sacrificios. Desobedece el mandato para hacer sacrificios a Dios. ¿Ah? Es como que exijo una explicación. Yo creo que se quedaron con lo mejor porque se tentaron. Se tentaron porque vieron buenos animales, pero no para hacer sacrificio, era como una excusa que tenían. Y desobedecieron porque no tenían que traer nada, tenían que eliminar todo. Y el mandato era claro. Y dando esta excusa en el versículo 16, dice, dijo Samuel a Saúl, espera, basta. Es como, no des más excusas. Déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él dijo, habla. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió sobre Israel? ¿Sí? ¿Es verdad? Fue así. Él se sentía menos como para ser rey. Versículo 18. Y el Señor te envió a una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? ¿Por qué no obedeciste, Saúl? ¿Por qué no obedeciste, Saúl? El Señor te envió en una misión. Saúl, rey, era el rey. ¿Por qué no obedeciste? Tenías una orden y obedeciste a medias. Mataste a todos, pero dejaste al rey y los animales. Con eso Saúl demostró que había en su corazón la avaricia por lo de valor. Traer al rey también era así como enorgullecerse, porque ahí está el trofeo. Vencimos a los amalecitas, aquí está el rey. Pero debía eliminar al rey también. El Señor le pesó en su corazón cuando él le desobedeció. Y la desobediencia, mis queridos hermanos, trae consecuencias, y todos lo sabemos. La desobediencia trae consecuencias. Y el Señor dice, ¿por qué pues no obedeciste la voz del Señor? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no obedeciste? Le dice a Saúl. Y nos dice a nosotros. Saúl no obedeció. ¿Y qué hizo?
se lanzó sobre el botín, dice el pasaje. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo, hizo lo malo, ante los ojos del Señor? ¿Por qué, Saúl? ¿Por qué no obedeciste? Saúl no obedeció. Saúl obedeció a medias delante del Señor. La misión era que no trajera a nadie vivo. No hiciste lo que te mandó el Señor, Saúl. No te justifiques. ¿Por qué desobedeciste? Le dice a Saúl y nos dice a nosotros cuando pecamos. ¿Por qué desobedeciste? Versículo 21 dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificios al Señor, tu Dios, en Gilgal. El pueblo, recordemos, obedecía la voz del rey. Una vez más, Adán dijo, la mujer que me diste aquí, Saúl estaba echando la culpa al pueblo, justificándose, echándole la culpa a otros. Y dice que era para ofrecer sacrificios. Es como decir, una aplicación para nosotros, haré trabajos sucios, medio extraños, no correctos, no importa. Total, es para ofrendar a la obra de Dios. ¿Dios bendice eso? O voy a comprar cosas que están más baratas, robadas, para la obra del Señor, para la iglesia, para el templo, porque son más baratas. ¿Dios bendice eso? O bajaré programas piratas, total, son para las obras del Señor. Nos justificamos haciendo lo malo. Lo mismo estaba haciendo Saúl. Se justificaba delante del Señor. Entonces, Saúl dice que era para ofrecer sacrificios. Y le dice, tu Dios. No dice mi Dios. Para hacer sacrificios a tu Dios. Por eso nos quedamos con los animales. O sea, por eso desobedeció a Dios. Y el versículo 22, que fue el que leímos, dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría, por cuanto has desechado la palabra del Señor. Él también te ha desechado para que no seas rey. La pregunta que le hace Samuel es, ¿en qué realmente se complace el Señor? ¿En qué se complace Dios? ¿Se complace que tú, Saúl, le hayas desobedecido para que le hagas sacrificios? La respuesta es no. ¿En qué se complace entonces? Le pregunta Saúl. Nos pregunta a nosotros. ¿En qué se complace Dios? En la obediencia a su palabra. Ahí se complace el Señor. En eso se complace Saúl. ¿En qué se complace en nosotros? En que tú y yo seamos obedientes a su palabra. Y para eso, mis queridos, hay que leer la palabra. Hay que profundizar un poquito en la palabra para saber qué quiere Él para nosotros. Para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Dios quiere, mis queridos, obediencia absoluta a su palabra. Y si no quieres leerla y tienes flojera, entonces ¿cómo vas a obedecer a su palabra? Vas a pasar desobedeciendo. Y no vamos a crecer nunca, espiritualmente hablando. ¿Y qué va a decir el Señor de nosotros? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿qué es mejor para Dios? ¿O qué es mejor según Dios? El obedecer es mejor. El obedecer a su palabra, a sus mandatos, y el prestar atención a su palabra es estar atento a lo que dice Él. Estar atento a lo que tiene el Señor para nosotros. Es estar interesados en la palabra del Señor. Prestar atención indica que nos importa lo que Él dice. A veces se hacen cosas para Dios, pero no acorde a su palabra. Las buenas intenciones no sirven, queridos hermanos. Tiene que ser todo acorde a su palabra.
Nuestras buenas intenciones no hacen que estemos haciendo las cosas bien para Dios. Entonces, aquí, en esta historia, Saúl le daba más importancia a los actos o ritos externos. Si quería hacer sacrificios para Dios, por eso desobedeció. Entonces, la obediencia parcial se compara con la obstinación y la rebelión. En Oseas 6:6 dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que los holocaustos. Entonces, Dios quiere la obediencia de Saúl, que esté atento a su palabra. Y aquí en Oseas dice que el conocimiento, la lealtad al Señor. Versículo 23 dice: porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Esto es para el Señor, lo que Él ve. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, le dice a Saúl, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces la rebelión en contra de Dios, o en contra de Dios, es como pecado de adivinación. Y este pecado es grande para la nación de Israel, la adivinación. Cuando no hacemos caso a sus mandatos, estamos en directa rebelión con Dios y por supuesto con su palabra. Y la desobediencia dice como iniquidad e idolatría. Vivir en desobediencia al verdadero Dios es equivalente, es como servir a otros dioses, porque dice, es como iniquidad e idolatría la desobediencia. Cuando desobedecemos a su palabra, nos convertimos en ídolos. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por cuanto no te importó la palabra, Saúl, el mandato, no te importó lo que Dios dice, serás desechado como rey de Israel, o eres desechado. Aquí vemos los resultados de la desobediencia del rey Saúl. Saúl no se dio cuenta de la seriedad de su pecado hasta que escuchó estas palabras. Tú y yo, mis queridos hermanos, fuimos escogidos para llevar gloria a su nombre. Cuando desobedecemos o insistimos en pecar, no cumplimos ese propósito que es llevar gloria al nombre del Señor como sus hijos. Y no podemos ser instrumentos en sus manos. La pregunta es, ¿quién es el rey de mi vida? ¿Dios o yo? 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Aquí pareciera que Saúl reconoció su error. Aquí dice que temió al pueblo más que a Dios. Porque temí al pueblo, dice, y escuché su voz. Temió al pueblo. Sigue dando excusas. Saúl reconoce tu error, tu pecado. La sentencia para Saúl ya estaba dicha. Como Saúl, hay cristianos que le temen más a los hombres que a Dios y su palabra. Le tienen miedo más al qué dirán. Tienen miedo de que sepan que eres cristiano. Te da vergüenza ser hijo escogido de Dios. ¿Qué va a decir el hombre? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo? 25 dice, ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor, dice Saúl. Quiero leer lo que dice en un comentario. Dice, ahora el rey orgulloso y obstinado se siente humillado debido a la sentencia. Momentáneamente se sentía herido en su conciencia, pero su confesión procedía no de un arrepentimiento sincero, sino de un sentido de peligro y de deseo de librarse de la sentencia pronunciada en su contra. Para cubrir las apariencias, rogó a Samuel que no dejara traslucir las serias diferencias que había entre ellos y le pidió que lo acompañara a un acto de culto público. Versículo 26 dice, pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo,
porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel, y se lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Aquí hablaba de David. Has sido desechado como rey de la nación, Saúl. 29. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es un hombre para que cambie de propósito. Y Saúl dijo: He pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor, tu Dios. Lo que a Saúl le importaba era no quedar mal delante de los ancianos. Por eso le decía: vuelve conmigo, para aparentar que aquí nada ha pasado. No quería que se supiera que Dios le había quitado el reinado. Todo indica que su arrepentimiento no era verdadero. Le importaba el qué dirán. Le temía al hombre, le temía al pueblo. Temía malas consecuencias y al qué dirán, que al haberle fallado a Dios. Y aquí una vez más en el versículo al final dice: tu Dios. Entonces la adoración que quería hacer sin duda era externa, para aparentar que nada había pasado. Saúl. El 31 dice: volvió Samuel tras Saúl, y Saúl adoró al Señor. ¿Volvió? ¿Volvió Samuel? Entonces Samuel dijo: traedme a Agag. Agag es el rey de los amalecitas que dejó vivo Saúl. Rey de los amalecitas. Y Agag vino a él alegremente. Y Agag dijo: ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Pensó que ya no lo iban a matar, como que había pasado ya el tiempo, ya no me matan, decía él. Pero Samuel dijo: como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. La voluntad de Dios tenía que llevarse a cabo, mis queridos hermanos. Es por eso, creo yo, que Samuel volvió. Samuel le había dicho un poquito más arriba que no iba a volver con Saúl, pero volvió. ¿Y por qué volvió? Yo creo que para terminar con la voluntad del Señor. Por eso mandó a traer al rey. ¿Y qué hizo? Lo mató. Entonces, por eso creo yo que Samuel volvió. Porque Samuel era un hombre de Dios. Y tenía que terminar el mandato que Saúl desobedeció. ¿Y qué hizo? Mató al rey Agag. Luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Aquí vemos la separación final entre el rey Saúl y el gran Samuel. El Señor sentía una tristeza profunda porque su rey era tan rebelde como los monarcas de las otras naciones. Recordemos que la nación pidió un rey. Y eso no debía ser porque tenían a Dios como rey. Pero pidieron un rey igual que las naciones. ¡Queremos un rey! Dios ya, ahí le doy un rey. Y les dio a Saúl. Pero Saúl no se portaba muy bien y aquí lo vemos en el capítulo que estamos viendo. Entonces, por eso le pesaba en el corazón al Señor haberlo puesto por rey, porque era desobediente a su palabra. Y así Dios no lo podía seguir usando. Por eso lo desecha. Y Samuel lloraba por Saúl. Samuel, un siervo del Señor, lloraba por Saúl. Y uno se pregunta, esta pregunta la escuché mucho tiempo de un hermano en unos videos. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por el pecado de otro? Por el pecado de otro. O más cerca, ¿cuándo fue la última vez que lloraste porque pecaste contra Dios, porque desobedeciste a Dios? Aquí vemos a Samuel llorando por el rey Saúl porque había sido desechado, por desobediente, por obedecer a medias, por impaciente.
Esa es la vida de Saúl como rey. Y vemos como Dios lo desecha. ¿Por qué? Porque Saúl como rey no obedeció la palabra del Señor, no le dio el peso a la palabra del Señor, no le dio la importancia que debía a la palabra del Señor. Y él era el representante como líder de la nación, y el pueblo le obedecía a él. ¿Y qué hizo? Llevó a que el pueblo desobedeciera también, y le echó la culpa al pueblo de Israel, que ellos trajeron a los animales, ellos fueron, justificándose, justificando su desobediencia. También trajo al rey, se hizo un monumento a su nombre, desechó la palabra del Señor. Dios lo desecha como también lo desechó como rey. Esto no significa que tú y yo vamos a perder la salvación. No nos desecha como hijos, sino que el Señor nos puede desechar de un papel importante que podríamos cumplir en la obra. O algo, no sé, por nuestro pecado nos descalifica y ya no podemos hacer cosas para el Señor. Porque desobedecemos a su palabra. Porque obedecer su palabra siempre es mejor para nosotros. La obediencia a su palabra trae bendición a nosotros y gloria a su nombre. Para terminar, mis queridos, ya estamos en el tiempo. Dios toma en serio su palabra. Grabémonos esto, Dios toma en serio su palabra. Para el Señor, para Dios, la obediencia a su palabra es lo más importante. La obediencia a su palabra es lo más importante. Más que cualquier obra que tú quieras hacer. Más que los sacrificios que decía Saúl que quería ofrecer para Dios. El obedecer es más importante que los sacrificios. El obedecer a Dios es más importante que llenarnos de obras según nosotros. No nos olvidemos poner atención a su palabra. No seamos como Saúl, que obedeció pero a medias. Y para Dios eso es pecado igual. Todo se trata, mis queridos, de obedecer a su palabra, a la palabra de Dios. Y también sepamos que la desobediencia, y lo sabemos, trae consecuencias. La desobediencia a su palabra trae consecuencias. Y creo que muchos la hemos sufrido. Quizás ahora estás viviendo alguna de esa desobediencia al Señor y estás viviendo las consecuencias. Busca al Señor, busca su perdón, la restauración. El Señor es rico en misericordia. Dios se complace que obedezcamos a su palabra más que hagamos sacrificio. La obediencia al Señor, la obediencia es lo más importante. Para sus hijos, la obediencia es lo más importante. Y si no eres hijo del Señor, tu destino tristemente es el infierno, el lago de fuego, lejos de la presencia del Señor. A ti te invito a que busques al Señor. Date cuenta que has pecado toda tu vida y el Señor lo sabe. Arrepiéntete, pídele perdón, confiesa tu pecado y pone tu fe en Jesucristo, el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. El medio que Dios está dando para el perdón de tus pecados, para la salvación de tu vida. Jesucristo el Señor, Él murió y resucitó al tercer día, demostrando que venció a la muerte, al pecado. Y dice la Biblia que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, tiene perdón de pecados por medio de Jesucristo. Y nosotros, sus hijos, obedezcamos a su palabra, que es lo mejor para nosotros. No obedecer trae consecuencias. Y de eso no se agrada al Señor, le pesa en su corazón cuando no le obedecemos o le obedecemos a media. Busquemos al Señor, mis queridos hermanos. Sin duda el Señor es bueno y tiene misericordia. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque tiene poder. Y perdónanos, Señor, cuando desobedecemos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, a leerla, a estudiarla. Y, Señor, ser obedientes, no obedecer a medias. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Nos deja enseñanzas.
Ayúdanos a no hacer como hizo el rey Saúl, no justificarnos cuando desobedecemos y pecamos y trae consecuencias, no echarle la culpa a otro y seamos honestos y veamos nuestra culpa. Ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar en tu palabra. Gracias por este mensaje que sin duda habla a todos nosotros, Señor. Es lo que tú querías para este día. Señor, bendice a cada hermano y que tu palabra haga efecto en ellos, en mí y en todos, Señor. Gracias por todo, porque eres bueno. Oramos siempre en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.